Buenas tardes, Arratsaldeon. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros y vosotras, los que estáis aquí presentes por haberos animado. La verdad que es una sesión un poco diferente. Hacer eventos hoy en día, pues bueno, veis que estáis poquitos presencialmente, pero también agradecer a todos los que nos están viendo en streaming, online. Se apuntaron más de 1000 personas, no sé cuántos se habrán conectado, con lo cual estamos muy contentos de la acogida que ha tenido esta presentación del informe. Bueno, hoy lo que vamos a haceros es presentaros un nuevo informe de Consumer Trends 2021, un nuevo informe marcado lógicamente por la crisis sanitaria y la pandemia, ¿no? Esta crisis sanitaria lo que ha hecho es modificar muchas conductas de los consumidores y creemos que muchos de estos cambios en estas conductas pues, van a provocar cambios en nuestra forma de ver la vida o de entender las cosas. Con este informe lo que pretendemos es proyectar qué es lo que va a suceder al año que viene o en los próximos años con respecto a los consumidores, con el fin de ayudar a las empresas a aprovechar estas oportunidades de cara a definir sus estrategias comerciales, modelos de negocio o incluso campañas publicitarias. Y bueno, vamos a dar comienzo. A ver, ahí tenemos. En otras ocasiones nos han dicho siempre que hagamos balance de informes anteriores, de ver cómo se han cumplido nuestras previsiones. Y en esta ocasión pues, nos hemos animado a hacerlo. El año pasado presentamos el informe Consumer Trends 2020, 3 meses antes de que se produjera la crisis y la pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno, queremos hacer un pequeño repaso de las 10 tendencias que trasladábamos en ese informe y ver en qué grado se han cumplido. La primera tendencia era Silver Economy. Silver Economy hacía referencia a la importancia de las personas mayores y una determinada edad que disponían de mucho más tiempo y capacidad económica y cómo había que aprovechar las estrategias y negocios hacia este tipo de target, ¿no? Entendemos o creemos que esta tendencia pues, se ha llevado un 80%. La segunda tendencia que dijimos en el informe fue la de los superalimentos. Hablábamos de real food, hablábamos de alimentos enriquecidos y potenciados y también hablábamos de alimentos hechos en laboratorios o mediante distintos procesos. Aquí la alimentación ha sido algo importante en la pandemia. Todos creo que nos hemos volcado más hacia la alimentación, hemos tenido que estar encerrados en casa, hemos comido más en casa y creemos que en un 60% se ha producido esta tendencia. En tercer lugar, hablamos del no money. De esto ya llevamos muchos años hablando, ¿no? De los pagos con el móvil, de pagos sin efectivo. Lógicamente, creo que se ha hecho más que evidente este año cómo el dinero físico ha dejado de utilizarse y ya utilizamos el móvil o la tarjeta de crédito para hacer cualquier tipo de transacción, por muy pequeña que sea. La cuarta tendencia que comentábamos era el re-commerce, la idea del comercio de segunda mano, de poder dar una segunda vida a nuestros artículos y productos. Esto está en auge, ha estado en auge este año y creemos que seguirá estando en auge durante los próximos años. El bienestar digital. Cuando hablamos de bienestar digital en este informe, lo que estábamos hablando era de utilizar la tecnología para sentirnos mejor física y psicológicamente. Desde luego, gracias a la tecnología, yo creo que todos nosotros hemos llevado mucho mejor en lo que es el encierro y las restricciones que se nos han impuesto. En esto creemos que el acierto ha sido bastante rotundo y que la propia situación y la propia crisis ha reafirmado y reforzado esta tendencia. En sexto lugar, teníamos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está ahí presente y hablamos de la inteligencia artificial desde un punto de vista que estaba, pero no éramos conscientes de que estaba, ¿no? Es una tecnología que va avanzando, no avanza tan deprisa como otras tendencias y creemos que su acierto ha sido un 50% esta tendencia. Hablamos de turismo consciente, el gran perjudicado junto con el ocio en esta crisis económica, con lo cual, cuando hablamos de turismo, hablamos de un turismo donde el consumidor era mucho más consciente de coger menos aviones, de hacer un consumo mucho más responsable de sus viajes, etcétera, etcétera. Lógicamente, debido a las circunstancias y a la caída del sector turístico, nuestro acierto ha sido prácticamente nulo, ¿no? La ideología de las marcas era la octava tendencia que hablamos en nuestro informe. Se ha visto presente este año más que nunca con las cosas con todos los sucesos que ha habido sobre el racismo, temas políticos, Estados Unidos y demás, cómo las marcas van cogiendo cada vez más protagonismo y mayor posicionamiento en los distintos puntos, ¿no?, ideológicos. También hablamos de la tecnología, de la fusión entre la tecnología y lo humano. Aquí la verdad que la tendencia pues bueno, sigue estando ahí, pero el acierto ha sido menor.
Y por último, se habló de la cultura streaming, la cultura de la no propiedad, ¿no? de la suscripción. En este sentido, creemos que es una tendencia que está claramente marcada este año y que seguirá presente los próximos años. Y bueno, esto queríamos poner un poco en contexto porque se nos ha pedido en ocasiones anteriores y queríamos ver un poco también qué nivel de... También quiero dejar claro que nuestros informes no van de ser futurólogos, no queremos jugar al futuro, ¿no? Lo que buscamos es identificar tendencias que nos puedan ayudar a identificar distintas pistas y que en algunos casos serán de mayor acierto y en otros casos serán de menor acierto. Recordaros también que tenemos otro informe. Durante la pandemia lanzamos un informe de qué estaban haciendo las marcas para afrontar los momentos de crisis. Lo tenéis disponible también en nuestra página web, creo que es interesante como preámbulo al informe de hoy. Y bueno, empezaremos ahora a hablaros de las 10 tendencias que tenemos para el año que viene y los que estáis aquí nos podréis al final de la sesión hacernos cualquier tipo de pregunta y los que nos estéis viendo a través de la retransmisión online os invitamos a que podáis lanzar preguntas y si tenemos tiempo, pues al final de la presentación las contestaremos. Hoy estoy aquí con Laura Murillo, que es la directora de comunicación de Zorraquino, y con Iñaki Leque, que es el director de investigación. Entre los dos y el resto del equipo hemos sido los autores de este informe y bueno, esta presentación la haremos en conjunto. Y nada, muchísimas gracias, eskerrik asko y espero que os guste el informe. Hola, buenas tardes. Bueno, yo por presentarme y ser muy breve, pues nada, daros las gracias por venir a acompañar este ratito aquí con nosotros, tanto a los que habéis podido venir presencial como a los que estáis detrás de la pantalla. Entonces, bueno, vamos a empezar, ya sé que lo que más queremos ver en este tema son las tendencias, pero vamos a empezar un poco como hicimos ya el año pasado, que hicimos un pequeño ejercicio viendo un poco los factores culturales, ¿no? O los dinamizadores que impulsaban todas las tendencias que luego vamos a ver a lo largo del informe. Entonces, los hemos llamado los drivers, ¿no? Este año creemos que además son global drivers, ¿no? Porque nos afectan a toda la humanidad, ¿no? con la pandemia que tenemos encima. Entonces, bueno, son 5 conceptos que debemos tener muy presentes luego a la hora de ir viendo cada una de las tendencias, ¿vale? Los vamos a repasar muy pronto. Sí que quiero decir que este informe que presentamos, tal vez no vamos a ver tendencias tan disruptoras, por llamarlo de alguna forma, como igual en informes anteriores, ¿no? Sino que la pandemia lo que ha hecho de alguna forma es que se vaya acelerando todas esas tendencias que veíamos anteriormente, ¿no? Entonces, tendremos que ver el año que viene y los próximos años venideros serán clarificadores en ese sentido de ver si estas tendencias realmente responden a la coyuntura actual que estamos viviendo de pandemia o pueden suponer cambios estructurales para la sociedad, ¿no? Y en este sentido vamos a ver los 5 que comentábamos, ¿no? Bueno, el primero de ellos creemos que es claro, ¿no? La incertidumbre. Ya llevamos prácticamente sumidos, vamos a hacer un año en todo este desastre. Y bueno, sí que es verdad que el ser humano, pues bueno, con la incertidumbre puede vivir unos días, ¿no? O unas semanas, pero ya son meses, empieza a pesar y nos cuesta tanto a las personas como a las empresas, ¿no? Poder seguir y prosperar de alguna forma. Pero es cierto que tenemos que empezar a nadar y vernos activos en este contexto de incertidumbre, ¿no? Entonces, todo esto, pues obviamente es un eje que vertebra prácticamente todo el informe. El segundo de los drivers sería el existencialismo. Vamos a ver después una tendencia dedicada exclusivamente a este driver. Sí que es verdad que también el momento de pausa, ¿no? De parón que nos trajo obligatoriamente el confinamiento, pues nos ha servido igual un poco para hacer introspección interna o reflexión de cómo estábamos viviendo nuestras vidas, ¿no? Ahí han surgido preguntas existenciales del tipo, oye, pues estaba viviendo la vida que quería llevar, soy feliz realmente con lo que hago, ¿no? Vamos a intentar ver también algunos ejemplos en ese sentido. El tercer driver, bueno, creo que está de moda, sobre todo en los discursos políticos. Hemos escuchado mucho la palabra resiliencia, ¿no? La capacidad que tenemos para adaptarnos, dejar atrás un poco el miedo en la medida de lo posible y abrazar los cambios, pues para poder seguir evolucionando, no nos queda otra. El cuarto sería la capacidad asertiva. Estamos desde marzo del año pasado, ¿no? Ante un goteo incesante de comunicaciones, de infoxicación continua, de malas noticias, pero también tenemos que llegar a discernir, ¿no? Y ser capaces de poder transmitir nuestras opiniones sin atentar a los demás, ¿no? De una forma franca, clara y honesta, ¿no? Y el último driver, pues, es la oportunidad.
Tras la crisis tiene que venir una recuperación, porque si no estamos acabados, ¿no? Y pues bueno, con las recuperaciones siempre hay un reordenamiento, por decirlo de alguna forma, del orden mundial, ¿no? Es una oportunidad, surgen nuevos líderes, nuevas industrias, y bueno, pues tendremos que estar atentos a ver qué va pasando en este sentido. Y ya con esto me callo y vamos a empezar con las tendencias, pero sí me gustaría que mantuvieseis el foco en estos 5 ejes para poder ver cómo se van explicando en cada una de ellas. Y aquí me callo y ya empieza Iñaki con la primera. Bueno, arratsaldeon, ¿se me escucha bien? Buenas tardes. Me toca arrancar el informe con la primera tendencia, ¿no? Que en este caso vamos a hablar sobre Automatic Retail, ¿vale? Sobre la automatización en el comercio minorista. De cómo la experiencia de cliente, que tanto hemos hablado aquí, hemos tocado en otros informes, ¿no? Se está pasando a ser una experiencia de cliente, pero sin cliente, ¿no? Hay un poco lo paradójico de todo esto. Vamos a hablar, cada una de las tendencias tendrá una serie de ejes sobre los que vamos a hablar, sobre los que va a rondar, ¿no? Palabras, conceptos. Y en este primer caso vamos a hablar sobre automatización, vamos a hablar sobre compras sin interacciones, vamos a hablar sobre experiencia de cliente y de comercio sin fricciones, ¿de acuerdo? Partimos de esta premisa, de la experiencia de compra a la cinta transportadora. ¿Qué es lo que está ocurriendo, o que por lo menos nosotros hemos identificado? Que aquellos procesos que involucran al cliente en el comercio minorista cada vez se están reduciendo más, ¿no? Todo el tema de, pues eso, la proliferación de los medios digitales, la necesidad de tener centros, ¿no? Centros minoristas cada vez más seguros también por el tema de la COVID, pues ha hecho que al final cada vez el cliente tenga menos presencia, ¿no? Cada vez sea menos necesario, ¿no? Claro, entonces aquí ocurre eso, la experiencia de compra sin cliente. Para que os hagáis una idea un poco de cifras, desde el año 2017 en los Estados Unidos, 14 millones de pies cuadrados de espacio comercial se han convertido en espacio industrial. ¿De acuerdo? O sea, todo aquello que estaba antes orientado a la venta minorista, pues ha pasado a ser, pues eso, almacenes, espacio industrial para mantener los bienes y servicios. Algunos datos más para que os hagáis una idea de cómo el consumidor reacciona ante esta nueva perspectiva, ¿no? El 62% de los consumidores dice que está predispuesto a evitar el contacto en la experiencia de compra, incluso tras la pandemia. A su vez, el 66% prefiere usar apps móviles en espacios físicos en lugar de estar tocando, por ejemplo, cajeros, prefiere otras alternativas digitales. El 56%, a su vez, se muestra a favor de tecnologías que proporcionan experiencias sin un contacto a través de la voz. En principio parece que todo nos encaja, ¿no? Pues bueno, también todavía hay unas barreras. El 39% solo está dispuesto a emplear reconocimiento facial en su experiencia de marca debido a la preocupación que tiene. Esto todavía nos queda un poco lejos, ¿no? Pero, claro, las experiencias de compra remotas es lo que traen. Al final, las marcas tienen que plantearse cómo ganarse una confianza del usuario, cómo generar personalización, muchas veces sin tener al usuario delante, sin involucrarle. Vamos a empezar ya con los ejemplos. Este es el caso de Amazon Dash Cart, ¿de acuerdo? Si hace tiempo hablábamos de la tienda sin colas, sin esperas de Amazon, en este caso os presentamos el carrito de compra inteligente. Un carrito en el que nos logueamos a través de un QR con nuestra compra, vamos introduciendo productos y los sensores van encontrando el producto, lo van detectando, van pesando la fruta, ¿vale? Y se va haciendo la lista de la compra, llega un momento, pasas por caja, se vincula a tu cuenta y te llega el ticket a través del correo electrónico. ¿Vale? Una innovación al respecto. Como Miguel hablaba también de lo que habíamos dicho en un informe y cómo ha llegado a la actualidad, este es el caso de Digit, ¿vale? Digit es un robot del que hablamos en el anterior informe de Digital Trends del año pasado. Lo empezó a utilizar Ford para hacer sus entregas y ahora Digit ha salido a la venta y lo que sirve es para apoyar el trabajo en el almacén. O sea, cómo hace de mozo de almacén para traer las mercancías, llevarlas. De acuerdo. Y este otro ejemplo que está muy bien es un vídeo acerca de cómo, bueno, cada vez que hablamos de robots y automatización no podemos dejar de mencionar Japón, ¿no? O sea, es algo que les encanta. En este caso, este es el robot modelo T, ¿vale? También llamado modelo canguro, y lo que se está utilizando es en algunas tiendas de consumibles de Japón, de Family Mart, y lo que ayuda es a coger productos en el lineal, ¿no? Bueno, cuando llegan a la cola, los embala y los entrega. ¿De acuerdo? Es un robot que lo curioso de ello es que al principio lo utiliza un trabajador en remoto, entonces la inteligencia artificial va aprendiendo todos esos gestos que utiliza,
hasta que llegue un momento que sean totalmente independientes. Os ponemos el vídeo. Could this be the beginning of mass retail automation? In August, this Japanese kangaroo robot will arrive for work at a convenience store to stack sandwiches, drinks, and ready meals on shelves. If the experiment succeeds, retailer Family Mart says it will employ more robot workers at 20 stores around Tokyo by 2022. The robots will be operated remotely by people until the artificial intelligence has learnt to mimic workers, according to Telexistence CEO Jin Tamioka. Ya veis, entonces la empresa planea, ¿no? Si tiene éxito, pues lo implementaremos en más tiendas. Por ir cerrando, ¿no? Ya yendo a nuestros habituales spotlights, ¿cómo terminaríamos esta tendencia? ¿Cuáles son los aprendizajes que nosotros nos sacamos de esta automatización del retail, ¿no? En primer lugar, que el espacio industrial está ganando terreno al espacio comercial. Los centros comerciales cada vez se están convirtiendo más en cintas transportadoras, ¿no? De productos que van desde Internet hasta el consumidor. Claro, esto es la perspectiva. Dentro de esto, dentro del sector, ¿no? De los responsables, lo que se debe promover es el cambio cultural necesario para que esa automatización nos suponga una ayuda, ¿no? Tanto a los trabajadores, a los consumidores, pero que a su vez pues eso, haya una readaptación, ¿no? De la cadena sin perder valor. Y en tercer lugar, si ya en su momento se otorgó relevancia a la experiencia personalizada en tienda, que ya hemos hablado en más informes, ahora debemos tener en cuenta eso, que esa personalización no tiene por qué conllevar una interacción con el cliente. O sea, podemos ofrecer personalización y, sin embargo, no tener al cliente delante. Y bueno, para prosperar, las tiendas deben ser parte de una estrategia minorista omnicanal, ¿no? Si ya aquí hemos hablado de omnicanalidad, ya lo conocéis todos este término y todas, ¿no? Sí que es cierto que la experiencia de cliente tiene que ser muy fluida, ¿no? Si estamos ofreciendo una experiencia en el digital, luego la recepción de ese producto, ¿no? O cómo lo atendemos en el comercio minorista tiene que ser adecuada. Y bueno, sí, ¿no? Se me oye. Antes de dar paso a la segunda tendencia, nos veis sin mascarilla, pero hemos hecho como los futbolistas, nos hemos hecho la prueba antes de venir aquí para garantizar vuestra seguridad, ¿vale? Que igual no lo he dicho antes y creo que era necesario aclararlo. Bueno, la segunda tendencia es Rethinking Home. Durante esta pandemia hemos pasado más horas en nuestras casas que nunca. Hemos tenido que estar encerrados en casa sin poder salir y esto ha provocado que nos estemos replanteando nuestros hogares y sobre todo su uso, ¿no? Y estemos aprendiendo a disfrutar de ellos, estemos aprendiendo a reconfigurarlos y a disponer de ellos de otra manera. Esto va a afectar muchos cambios, ¿no? Yo conozco gente que se dedica a la decoración y ahora mismo están viviendo un verdadero boom de demanda, ¿no? Porque todos les hemos prestado muchísima más importancia ahora mismo a nuestros hogares y nos estamos replanteando el cómo vivir, dónde vivir y cómo deben ser nuestros espacios, ¿no? Pues de esto va esta tendencia, ¿no? Aquí tenemos una cita, que las casas ya no serán una colección de cosas, ¿no? Volvemos y serán una colección de experiencias. Ese concepto de que queremos vivir experiencias parece que se había quedado fuera de nuestros propios hogares. Parece que las experiencias se vivían siempre fuera. Vámonos a no sé dónde, vamos a hacer lo otro, y parecía que nuestros hogares eran meros lugares donde estar y donde dormir, ¿no? Ahora mismo nos hemos dado cuenta de que nuestros hogares pueden ser muchísimo más que eso y que puede ser un lugar donde realmente podamos vivir experiencias. En hila de esto que os comentaba antes, ¿no? Pues nos toca un poco esta revisión de lo que significa vivir en nuestros hogares, ¿no? Yo creo que todos, de alguna manera, más profunda, menos profunda, nos hemos replanteado cosas en nuestra casa durante todos estos días y semanas que hemos estado confinados, ¿no? Incluso los usuarios nos estamos replanteando si queremos vivir en las urbes, si realmente queremos vivir en una ciudad. Nos hemos dado cuenta que no tenemos terrazas, no tenemos jardines, que el confinamiento en un sitio así hubiese sido mucho mejor. También ha abierto la posibilidad al teletrabajo. Nos está replanteando la posibilidad de teletrabajar y irnos a vivir a otros entornos, a la vuelta al medio rural o a la vuelta a otros estilos de vida, ¿no? Nos hemos planteado hacer gimnasia en casa. Antes íbamos al gimnasio, ahora hemos visto que podemos hacer gimnasia en casa. Es decir, han sucedido un montón de cosas, nos hemos aficionado a la cocina, algunos. Yo por lo menos me he aficionado bastante a la cocina, ¿no? Entonces, pues bueno, buscamos un poco también esa autosuficiencia, ¿no? Nuestros hogares están convirtiendo en algo, o se han convertido, yo creo que esto ha venido para quedarse, se han convertido en algo que van mucho más allá de lo que eran antes. Su uso es muchísimo mayor. Entonces, claro, estos hogares ya los empezamos a ver desde otra perspectiva, ¿no? Se están planteando ya pues, la posibilidad de tener tu propia oficina en casa,
zonas multiusos, polivalentes, incluso una zona de recepción cerrada por tema de seguridad e higiene. Entonces, pues bueno, se habla de volver a hacer espacios más cerrados y menos diáfanos, etcétera, etcétera. Estamos todos repensando cómo queremos que sea nuestra casa y cómo queremos vivir en ellas, cosa que yo creo hasta entonces, pues igual tampoco le prestábamos demasiada importancia. El consumidor a partir de ahora le va a prestar mucha importancia a su hogar, ¿no? Algunos datos. Ha habido un 90% de incremento en el alquiler de accesorios y decoración durante el confinamiento. Un 166% de subida en la demanda de instalación y reparación de cercados y vallas en los Estados Unidos. El Leroy Merlin ha incrementado la demanda de piscinas portátiles en un 350%. Y ha habido un 52% de aumento en peticiones de ampliación y adiciones a las viviendas en los Estados Unidos. Lo que os comentaba, empieza a haber una gran aluvión de que queremos cambiar nuestros hogares y queremos replanteárnoslos, ¿no? Dentro de estos replanteamientos entra también el concepto de eficiencia de agricultura urbana. Eficiencia desde el punto de vista del replanteamiento del teletrabajo. Si nos estamos planteando trabajar en casa, también estamos buscando ese confort para trabajar, ¿no? Estamos buscando que tengamos ese confort en temperatura, que tengamos climatización en nuestra casa, buenos cristales, un buen sistema de climatización, que tengamos ese confort para trabajar, que tenga una buena iluminación, que tengamos nuestros propios espacios, que podamos tener nuestro pequeño jardín, nuestra huerta, que aparte de autocultivar y que sea un poco suficiente, también nos pueda servir para desestresarnos, disfrutar de ello. Entonces, pues bueno, este tipo de cosas son las que están sucediendo dentro de los hogares, ¿no? Los estamos transformando. En mayor o menor medida los estamos transformando, por lo menos nos gustaría poder transformarlos. Y en el bloque de ejemplos, pues empezamos por este ejemplo de IKEA, del Laboratorio de Innovación de IKEA, que es Space 10, que es un proyecto en el que han participado, que está compuesto de 18 proyectos a su vez, en el que han participado diferentes estudios de diseño, utilizando distintas tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, Internet de las cosas, aprendizaje automático, etc. Son proyectos tales como poder ver en el espacio el sonido, o poder tener un configurador de estanterías, pero yo creo que lo mejor es que veamos el propio spot o el propio vídeo que ha creado la marca, pues para que podamos coger contexto de lo que es. Bueno, no os he dicho, es un proyecto que pretende visualizar cómo la tecnología influirá dentro de nuestros hogares en un futuro, ¿no? Intentan proyectar eso. También deciros que, bueno, en el informe, que os podréis descargar luego en nuestra página web, la información está mucho más ampliada. Estamos viendo ahora mismo un resumen, algunos ejemplos, y que, bueno, que os invitamos a que lo descarguéis. Si os interesa cualquiera de estos ejemplos o tendencias, siempre están las fuentes, los hipervínculos, para que podáis ampliar información. Hoy, por cuestiones de tiempo y de no aburrir, pues tampoco vamos a entrar demasiado en detalle. Lo que queremos es que os queden claros más los conceptos de las propias tendencias que entrar en detalle de las mismas. Bueno, este es otro proyecto, Roomility, donde es una tecnología inmersiva 3D que se diferencia, se caracteriza en que no son necesarios ningún tipo de dispositivo de gafa 3D ni de ningún tipo de dispositivo auricular. Es una tecnología inmersiva que lo que pretende es transportarnos en nuestros hogares o en espacios concretos, transportarnos a diferentes lugares, ya sea a relajarnos en un bosque, ir a la playa, poder visitar la luna, todo ello sin necesidad de dispositivo y mediante una tecnología que monitoriza dónde se encuentra el usuario y hacia dónde estás mirando para que te pueda generar esa sensación de estar realmente en otro lugar, ¿no? Está en fase 2 esta tecnología, todavía está en una fase de desarrollo, pero la idea es conseguir que podamos
teletransportar nuestros hogares a distintos escenarios sin necesidad de tener que ponernos ningún dispositivo. Pongo vídeo que creo que se ve mejor. Bueno, parece ser que podremos tener todos una casa, ¿no?, donde nos dé la gana y encima siempre con vistas, ¿no?, de forma democrática. Por lo menos lo virtualizará. Y bueno, por cerrar esta tendencia, los conceptos claves son, pues bueno, esto, que se plantean las nuevas oportunidades, ¿no?, ante esta perspectiva de lo que es un hogar. Cada vez consideramos más el diferenciar estos espacios que hemos hablado de ocio y diversión y trabajo. El diseño es una herramienta estratégica para configurar estas nuevas viviendas, ¿no?, y las oficinas harán sus esfuerzos por recuperarnos a nosotros, es decir, el teletrabajo se va a imponer. Y todo lo que tienen las grandes empresas, pues bueno, será algo muy común. De todos modos, nosotros también intentaremos crear esos espacios de trabajo en nuestras propias viviendas que sean confortables y que nos hagan la vida laboral mejor. Nos despediremos de esa tendencia y concepto abierto y de espacios diáfanos. Aquí hay una duda, ¿no? Es decir, ¿volveremos otra vez a las viviendas más cerradas y dejaremos este concepto de viviendas abiertas? Pues bueno, sí que es verdad que parece que hay tendencias donde separar los espacios por tema de seguridad y higiene, pues parece que puede ser una alternativa. La tendencia, creemos que tendremos menos objetos, que los vamos a elegir de forma mucho más responsable y nos haremos más preguntas a la hora de comprarlos, ¿no? El quién lo ha producido, si es sostenible, cuál es su duración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, cada vez creo que vamos a ser unos consumidores mucho más responsables, vamos a valorar tener menos, pero con mucha más conciencia, ¿no? Y entonces también nuestras propias casas, pues bueno, creemos que hay una gran oportunidad para determinadas marcas. Los gobiernos deberán impulsar la fabricación y producción local para recomponer este desempeño económico en los países. El nuevo mundo tratará de cosas que importan. Es decir, el diseño circular y la economía circular debe coger protagonismo. Los usuarios los consumidores, ciertos consumidores ya lo están demandando y cada vez se está prestando muchísima más importancia a eso, ¿no? Y bueno, esto nos sorprendió. Yo vi una película durante la pandemia que hablaba precisamente de una pandemia y realmente la ciencia ficción, pues la realidad ha superado a la ciencia ficción, ¿no? Creo. Entonces, bueno, las películas sobre el fin del mundo ya no van a aparecer, ya no parecen tan fantásticas, ¿no? El deseo de preparar un hogar para peligros naturales, cuando vemos que la gente se ponía búnkers o se hacía espacios o tal, pues bueno, parece ser que ya no tiene por qué ser una locura, ¿no? Y bueno, damos paso, Laura, a la tercera tendencia. Bueno, seguimos con la tendencia número 3. Bueno, más allá del COVID, ¿no? Creemos que esta ha sido una tendencia más que clara durante el año 2020. Hemos hecho un poco el juego para titularla, pues, con el movimiento Black Lives Matter, pues un poco también qué están haciendo las marcas en este sentido, ¿no? En cuanto al activismo de marca, por llamarlo de alguna forma, importa, ¿no?
Bueno, estos son un poco los ejes que vamos a ver en esta tendencia, ¿no? El activismo, tanto de marca como el social, la necesidad que tienen las empresas de involucrar todavía más planes de inclusión y de igualdad, porque es una demanda del consumidor, ¿no? y es su responsabilidad pues, involucrarse también en asuntos sociales, ¿no? Entonces, bueno, todo esto podemos decir, ¿no? que empezó con el asesinato de George Floyd a manos de la policía estadounidense. Más recientemente también tenemos el asesinato a tiros por la espalda de Jacob Blake, y creo que hemos tenido desgraciadamente más víctimas en este sentido, y pues todo eso ha incendiado de alguna manera la opinión pública en Estados Unidos y el debate hacia una discriminación hacia la comunidad negra, ¿no? que viene pues, desde tiempos prácticamente inmemoriales. En este sentido, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hicieron las marcas, ¿no? Frente a toda esa denuncia social que vimos en la calle. Aquí tenemos una cita de una consultora de diversidad en Chicago, ¿no? Las empresas necesitan planes para la igualdad que vayan más allá de ellos, diciendo que apoyan a las personas negras, ¿no? Es verdad que el consumidor ha denunciado públicamente que quiere que las empresas se involucren también en ello, ¿no? Porque al final las empresas forman parte de la sociedad y como tal pues ya no pueden permanecer calladas. Estamos viendo un activismo de marca, lo podemos llamar así, ¿no? hacia incorporar todavía más planes de responsabilidad social corporativa destinados a la igualdad, a la inclusión, y bueno, todo ello viene a través de un consumidor implicado, ¿no? con conciencia global, que demanda que las empresas se posicionen de alguna forma, que no se mantengan en sus planes detrás. Hemos visto cómo todo este movimiento, Black Lives Matter, pues, ha obligado a revisar la identidad de muchas marcas, ¿no? Tenemos ejemplos, por ejemplo, Colgate tenía una pasta de dientes Darlie, que en el año 89 fue apodada como Darky, que en sí no debe significar que es una pasta de dientes para negros. Pues bueno, se han planteado revisar todo el naming, ¿no? Tenemos también los casos de Pepsi, que ha eliminado de un envase de una marca de sirope, de Aunt Jemima, la imagen de una esclava afroamericana. Tenemos Johnson & Johnson, ha dejado de comercializar, por ejemplo, en India su línea de productos para blanquear la piel Clean & Clear. Y en España, por ejemplo, tenemos el caso de Colacao, con la mítica canción del Negrito, ¿no? Pues que se han propuesto revisar la letra para llevarla lejos de cualquier tipo de eco de racismo, ¿no? Entonces, bueno, sí que estamos viendo un movimiento en ese sentido, pero la pregunta vuelve a ser la misma que también nos planteábamos, creo, el año pasado, si esto es realidad o es puro marketing, ¿no? ¿Hasta qué punto las empresas están realmente involucradas con la causa o es simplemente una estrategia para ganar notoriedad de perfil, ¿no? Es cierto que el consumidor poco a poco se está dando cuenta también de si hacen una cosa o hacen la otra, ¿no? Aquí tenemos una frase de una conocida youtuber activista, bueno, pues, que dice que hay marcas a las que les encanta capitalizar la cultura negra, la música negra, la estética negra, ¿no? Pero realmente callan cuando se trata de hablar de problemas de personas negras, ¿no? Y bueno, callar ya no es una opción. Es verdad que yo creo que era la tónica habitual en la comunicación corporativa, ¿no? Y evitábamos pronunciarnos sobre cualquier tipo de cuestiones delicadas, pero bueno, pues eso está cambiando, ¿no? Está cambiando básicamente porque el propio consumidor está demandando y está denunciando públicamente y metiendo presión para que las empresas se posicionen de alguna forma u otra y también respondan a todas sus propuestas de valor y a su propio propósito, ¿no? como empresa, ¿no? Tenemos aquí otra cita de un profesor de medios de comunicación y raza de la Universidad Americana, que dice que algunas personas tienen más publicaciones sobre personas negras que personas negras trabajando en ellas. Y la gente se está dando cuenta de eso, ¿no? Al final, ser común o acorde con tu propósito de marca no es muy difícil, ¿no? Si tú realmente apoyas la inclusión, pues obviamente tendrás que contratar a más personas de género diverso y tendrás que equiparar planes para la igualdad, ¿no? Si tu propósito o tu valor de marca reside en que estás preocupado por el medio ambiente, pues como mínimo tendrás que plantar más árboles, ¿no? O tendrás que dejar de emitir tantos gases nocivos, ¿no? O utilizar menos recursos, ¿no? Y eso tampoco tiene por qué tener un sobrecoste, ¿no? Se trata de ser coherente con la propia misión de marca.
Tenemos aquí algunas cifras que avalan esta tendencia. Bueno, hay un 64% de los consumidores en Estados Unidos, según una encuesta de Edelman, en 35 países, declara que recompensaría a las empresas que participan en algún tipo de activismo, ¿no? Y luego esta es muy curiosa, un 75% de los consumidores millennials declara que no le importaría una rebaja salarial con tal de trabajar en una empresa preocupada por la sostenibilidad. Es decir, que los públicos que vienen a continuación, ¿no?, están todavía mucho más involucrados que lo que podían estar las generaciones de nuestros aitas, etcétera, en todo este tema. Entonces, las empresas se van a tener que poner a trabajar todavía mucho más en ello. Por ir con un par de ejemplos, tampoco vamos a poneros muchos más, esta es una campaña que sacó Procter & Gamble en Estados Unidos, se ha utilizado como herramienta educativa en muchos colegios, instituciones, institutos, para poder concienciar un poco a los jóvenes, ¿no?, sobre todo todas estas injusticias raciales que sobre todo se han visto a la luz este año en Estados Unidos. La vemos. Bueno, vemos un poco, ¿no?, cómo ahonda un poco en los sesgos que la comunidad negra está experimentando todos los días en su día a día en Estados Unidos, ¿no? Y termina además con una frase muy conmovedora como vamos a mirar más allá para poder seguir hablando sobre este tema, ¿no? Y un segundo ejemplo que tenemos aquí pues es este marketplace que crearon varias mujeres negras y afroamericanas pues para poder dar visibilidad a las pequeñas y medianas empresas del país en todos sus productos y servicios. Entonces, bueno, tienen recursos gratuitos de todo tipo, como plantillas personalizables, espacios para poder contar sus historias, blogs, etcétera, ¿no? Y dicen que, bueno, que está un poco dirigido pues a este tipo de consumidor con una conciencia cultural, pues que quiere comprar productos y ayudar a la comunidad afroamericana, ¿no? Y ya para terminar, ¿qué podríamos destacar de esta tendencia, ¿no? Pues bueno, que la comunicación muy genérica, insípida y sin decir nada, pues que ya no sirve, ¿no? Porque al final los consumidores lo que están pidiendo es que las empresas actúen de alguna manera, ¿no?, que se posicionen de un sentido o de otro, pero que realmente se involucren en las causas sociales, ¿no? Otros spotlights, pues bueno, las disculpas es verdad que siguen siendo un primer paso, pero se quedan cortas, ¿no? Hay que tangibilizar de alguna manera esa disculpa y un discurso sin un compromiso sólido pues se va a notar dentro de muy poco, ¿no? Entonces, bueno, los consumidores lo que están haciendo es reclamar un propósito de enmienda a todo lo que se ha venido haciendo mal hasta ahora, como hemos visto, por ejemplo, la revisión de identidad de las marcas que comentábamos antes. En este sentido, pues bueno, la comunicación corporativa debe contar con un agente externo, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy en el consejo de una empresa que está intentando pues, igualizar, tener una plantilla más igualdad o contar con más diversidad de género y de razas dentro de la plantilla, pues obviamente nunca voy a poder dar la misma opinión que una persona negra, ¿no? Entonces, hay que ir fuera, buscar fuera, investigar al usuario, ¿no?, que también hablamos mucho en Zorraquino de esto, para conocer qué es lo que necesita y poder actuar ante esta realidad.
Además, esto es lo que comentábamos un poco antes, que el compromiso realmente se puede tangibilizar de muchas formas distintas y tampoco tiene por qué tener un sobrecoste grande, ¿no? Pero sobre todo, y es muy importante, que sea coherente con la visión y la misión de la compañía. Y con esto creo que ya vamos con la cuarta tendencia. Bueno, continuamos con esta cuarta tendencia, que la hemos llamado Mental Illness Triggers. Y sobre todo de lo que vamos a hablar es de la necesidad de cuidar la salud mental más que nunca, ¿no? O sea, la salud mental en crisis tras la pandemia. La salud mental está en jaque, ¿vale? Distintos profesionales se están percatando de que todo lo que lo que llevamos ya a la espalda en estos meses, no sabemos de qué manera, ¿no? De forma progresiva, pues está aflorando y va a continuar aflorando, ¿no? De distintos trastornos, distintas conductas, ¿no? Entonces es cada vez fundamental encontrar trucos, encontrar ayuda, ¿no? y centrarnos en invertir, ¿no? En estos perfiles profesionales para ayudar a la salud mental. Claro, esta es una frase de Adriana San Clemente, que es coordinadora de la Federación de Salud Mental, que tiene bastante razón, ¿no? Muchas personas tienen miedo a retomar la vida anterior al coronavirus, ¿no? Realmente que pues no, pasar de un día, llevamos unos cuantos meses ya con mascarillas, con los geles, tal, y volver otra vez poco a poco a la normalidad, el acostumbrarse, pues hay ciertas personas que les va a resultar duro, ¿no? Y luego nos encontramos con fobias, con enfermedades mentales, con patologías pues nuevas, ¿no? O realmente que quizá no estábamos tan acostumbrados, ¿no? Algunos nombres que quizá os suenan, quizá no tanto. El primero de ellos, el doom scrolling. El doom scrolling es quizá el más, pues igual el más extendido, ¿no? Que puede ser, me imagino que muchos os sentiréis reconocidos, ¿no? Que os ponéis a ver noticias, a leer noticias y noticias pesimistas sobre la situación, ¿no? Sobre la pandemia y venga negativismo, ¿no? Y venga noticia negativa, ¿no? Y esto ha empeorado, y esto va mal, y esto va peor. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Es algo que se ha extendido mucho. La segunda es la cabin fever, ¿no? El síndrome de la cabaña, también se le ha apodado, que va muy en línea, ¿vale? Esto es un trastorno que venía del siglo XX, ¿no? De cuando la gente al final tenía que pasar mucho tiempo en soledad, pues por los inviernos largos, ¿no? Y al final en este caso es, claro, cuando hemos estado 3 meses, 4 meses en casa, el salir, ¿no? Esa sensación que tenemos, ¿no? De miedo al exterior, ¿no? Luego, en tercer lugar, tenemos la fefobia. La fefobia es el miedo a que nos toquen y a tocar, el contacto humano, ¿no? Y en un cuarto punto tenemos el burnout. El burnout sí que estaba más extendido a día de hoy, que al final es el estrés continuado. Y entre el 60 y el 75% de los trabajadores que han teletrabajado en este periodo sí que reconocen haber sentido este estrés, ¿no? Al no poder diferenciar entre la vida diaria, la vida familiar y el teletrabajo, no poder desconectar. Algunas cifras. El 20%, la pandemia puede suponer un aumento en el padecimiento del 20% de cuadros como depresión, ansiedad, dificultades para conciliar el sueño. Estos son los más habituales. En un 75% es el porcentaje de llamadas recibidas al servicio de atención telefónica durante la pandemia que están relacionadas con dificultades psicológicas, el 75%. El 25% es el número de consultas que un médico de cabecera, ¿vale? Recibe relacionadas con problemas que afectan a la salud mental. Y en contraposición a todo esto, solo el 5% es la inversión total de presupuestos de sanidad que se reserva para servicios de salud mental a pesar del incremento sufrido a raíz de la pandemia. Otra frase, en este caso de Oren Frank, que es el cofundador y el CEO de Talkspace. Talkspace es una app, ¿vale? de relajación, de mindfulness. Entonces, lo que indica es que la gente está asustada realmente, ¿vale? Es normal. Pero lo que más sorprende es lo poco que se trata este tema, ¿no? Es como que tiene un componente un poco tabú y que realmente pues, no hay un briefing ahí indica, ¿no? de la Casa Blanca, o sea, no se ven planes, ¿no? De cómo vamos a actuar a este respecto. Para que os hagáis una idea, luego también está bien ir viendo, ¿no? que las empresas, más allá de todos estos planes de prevención de riesgos laborales que tocan el físico, ¿no? El bienestar físico, empiezan a hacer acciones o a tener en cuenta también la salud mental. Aquí os hemos puesto 3 ejemplos. El primero de ellos es de Canada Goose, ¿vale? Que este es un poco el más curioso, que es que la compañía ha ofrecido a sus empleados 1 hora semanal para que puedan salir y jugar al aire libre. ¿Vale? El segundo ejemplo es de Starbucks. Starbucks ofrece a todos sus empleados y empleadas que trabajen unas 20 horas o más por semana acceso a 20 sesiones con un terapeuta al año. Y en tercer lugar tenemos TransferWise, que es una compañía tecnológica que ofrece a sus 2.000 empleados a lo largo de todo el mundo
descuentos en aplicaciones de atención plena, meditación, para conciliar el sueño, distintas formas, ¿no?, de preservar la salud mental. Y bueno, continuando con ejemplos, y esta es la segunda vez que mencionamos hoy a IKEA, ¿no? Estamos viendo también cómo este concepto se plasma también en campañas, ¿no? Se plasma en publicidad, se plasma en comunicación. En este caso es una campaña que ha lanzado IKEA a nivel global que se llama Tomorrow Starts Tonight, y lo que se centra es en transmitir la importancia de conciliar bien el sueño, de los beneficios de dormir bien para la salud mental, para el día a día. Entonces, bueno, ha hecho distintas piezas. Esta, por ejemplo, se ven, pues eso, ¿no? Se conforma una bebida energética, una crema antiarrugas, unas pastillas para dormir, pero con productos naturales de la marca, ¿no? Pues ahí veis almohadas, ahí veis una sábana, un edredón. Y bueno, y luego por otro lado tenemos el segundo ejemplo de esta tendencia. Tenemos Mindlabs. Mindlabs es una startup, podemos decir, emergente, que ha obtenido 1,82 millones de inversión inicial, que va a lanzarse el año que viene, y lo que busca es ser el nuevo Pelotón, pero en este caso de salud mental. Pelotón, para los que no lo conozcáis, es una empresa que buscaba conectar una bicicleta estática con una pantalla y que la gente pudiera hacer spinning o hacer ciclismo en compañía. En este caso lo que se busca es eso, una rutina de atención plena, de meditación, de mindfulness, que se pueda seguir con una app y que a la vez se complemente con un dispositivo de electroencefalografía y que podamos estar todo el rato conscientes mientras meditamos, mientras hacemos estos ejercicios de nuestro ritmo cardíaco, de nuestra respiración. En definitiva, por cerrar esta tendencia, ¿qué es lo que sacamos? El bienestar de la salud mental cada vez más importante. Su práctica se está normalizando, cosa que hace años era tabú, ¿vale? Se llevaba pues, al ámbito privado, en el trabajo, e incluso se ejercita en equipo, que es curioso. Las marcas se posicionan a favor de prácticas favorables para la salud mental, el sueño, el hidratarse. El bienestar mental de los trabajadores supone un factor clave en los programas de prevención de riesgos laborales, especialmente en las nuevas realidades del teletrabajo. Y luego, sobre todo, también, y como punto final, se hace un llamamiento a que las instituciones sanitarias pues, aumenten sus capacidades en este tipo de atención, ¿no?, de consultas relacionadas con las dificultades psicológicas. Gracias, Iñaki. Bueno, se nota que es su tema, es psicólogo. Bueno, siguiente tendencia es el derecho a reparar, ¿no? Aquí vamos a hablar de la obsolescencia programada y de un nuevo término que es la alargalescencia. Bueno, no me sale, son palabrejos que se están inventando, ¿no? Bueno, va a resurgir la cultura de la reparación, ¿no? Principalmente por esto, ¿no? Por la concienciación de los consumidores hacia el medio ambiente y hacia el consumo responsable. Y bueno, aquí tenemos un dato, ¿no?, que la basura electrónica generada en 2019 equivale al peso de 350 cruceros del tamaño del Queen Mary 2, ¿no? Entonces, pues bueno, bajo esta realidad pivota toda esta tendencia. La clave está en pensar o entender el por qué tiramos lo que no funciona, ¿no? En realidad, lo veremos luego en las cifras, no es que nosotros como usuarios en la mayoría de las ocasiones queramos tirar los objetos, es que los propios fabricantes lo provocan, ¿no? Es decir, las propias actualizaciones de software, el caso de Apple cuando ralentizó sus iPhones a idea para generar la necesidad de comprar nuevos, la propia tecnología avanza, el propio software exige más, no se piensa cuando se desarrolla nuevo software en versiones antiguas o en dispositivos antiguos. Y también las propias dificultades para reparar los dispositivos electrónicos o smartphones, pues no, en muchos casos, por ejemplo, los AirPods de Apple, se quejan los usuarios de que es casi imposible cambiar la batería, o el propio Kindle de Amazon viene adhesivado, con lo cual hace imposible su apertura para ser reparado. Pues la suma de todas estas cosas pues hace que realmente, aunque queramos reparar algo, o el coste es tan elevado de reparar algo, cuando lo planteas, que es que no te merece la pena, ¿no? Entonces, al final optamos por comprar uno nuevo, más moderno, actual, pese a que nuestra conciencia no nos esté diciendo lo contrario, ¿no? Nos obligan a actualizar nuestros dispositivos y en eso se basa un poco el sistema económico, ¿no?
Esto es de lo que trata esta tendencia, de que esto el consumidor quiere que cambie, ¿no? Entonces, pues bueno, las marcas que sepan entenderlo tendrán una oportunidad para desarrollar sus modelos de negocio. Algunos datos, pues bueno, ahí tenemos 53 millones de toneladas de máquinas y dispositivos que se consideraron obsoletos, en 2019 en todo el mundo pasaron a ser desechos. Un 77% de los consumidores de la Unión Europea preferiríamos reparar lo que se nos ha estropeado frente a comprar algún elemento nuevo, ¿no? Tan solo un 17% de los dispositivos electrónicos se reciclaron oficialmente durante el pasado año. No se reciclan, son productos de muy difícil reciclaje y que implican muchísima dificultad. Y el 90% de los ciudadanos de la Unión Europea estiman que los productos deberían estar claramente etiquetados para indicar su durabilidad. Es decir, si diseñas algo, ¿con qué durabilidad lo has diseñado, ¿no? No sé, me lo voy a decir de memoria, está en el informe, igual me equivoco. Las impresoras están diseñadas para durar, creo que no llega a 5 horas de tiempo de impresión. O sea, a las 5 horas de imprimiendo se estropean, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, aquí viene un poco, las empresas que fabrican millones de teléfonos inteligentes no deberían hacer que se rompan, ¿no? Eso va a empezar, o que se rompan, o que se queden obsoletos, o que se queden atrás. Sí que es verdad que el desarrollo pues, hace que todo vaya la tecnología a una velocidad muy rápida, pero deberían de preocuparse por la durabilidad de los dispositivos, ¿no? Porque los usuarios, pues bueno, valoramos que eso ocurra. Entonces, este derecho a reparar nuestros objetos se abre paso. En Europa ya empieza a haber legislaciones que pone a los fabricantes, principalmente de electrodomésticos, que tienen que estar ofreciendo piezas de recambio hasta 10 años, tienen que dar una atención y un servicio a los consumidores, pero se está cuestionando si estas legislaciones están siendo efectivas porque están dejando de lado, y los consumidores están dejando de lado a los teléfonos móviles y a los dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, pues bueno, se están avanzando, se está regulando, ya sabemos que a Europa le gusta mucho el tema de regular, pero todavía queda muchísimo camino para que realmente sea una realidad, ¿no? ¿Esto qué conlleva? Conlleva nuevas oportunidades, ¿no? Conlleva sobre todo nuevas oportunidades hacia la economía local, hacia la vuelta a las tiendas de reparación, oficios, distintos oficios como podría ser el zapatero, podría ser los arreglos de ropa, podría ser la reparación de electrodomésticos, la reparación de dispositivos, es decir, se va a abrir un nuevo camino, un auge hacia todo este tipo de modelos de economía local, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de algunas marcas que sobre esta tendencia están pivotando sus modelos de negocio, sus estrategias de mercado. Aquí tenemos Teracuf, que lo que pretende es una startup que vende smartphones, que lo que pretende es incentivar la cultura del arreglar el dispositivo antes que reemplazarlo, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Qué pretende? ¿Cómo lo hace? Pues lo hace, pues bueno, dando una garantía de hasta 4 años, el doble que otros fabricantes, dando garantía ilimitada a la reparación de cualquier pieza que haya salido defectuosa, y luego, pues como los seguros a todo riesgo de los coches, mediante una franquicia de $39 para arreglar cualquier tipo de avería que haya sufrido sea cual sea tu teléfono. Vemos el vídeo, lo explican mejor, yo creo. I like to think of myself as a pretty practical person. It might be why I was named most likely to have a well-diversified stock portfolio by the age of 30, or because I won our school spelling bee 7 consecutive times. You want to know something that's not very practical? Replacing your $1,000 smartphone every year to get the new model, which is basically the same as the old one, except with no headphone jack. Not only does it cost an arm and a leg every time, but spoiler alert, it's terrible for the environment. Humans produce over 45 million tons of electronics waste every year. Poor little guy's never had a chance. Now I know what you're thinking. Patricia, I don't like wasting my money on a new phone every year, and I don't want to trash the environment either, but also, I need a phone that actually works. Well, don't worry. I got you, boo. Introducing TerraCube, the practical smartphone that kicks ass. So you might be thinking to yourself, Patricia, that looks just like my smartphone.
TerraCube is just like your flagship smartphone, except it's more affordable and designed to last without slowing down. TerraCube wants you to have a smartphone that sticks by your side through thick and thin. The peanut butter to your jelly, the whip to your nay-nay. That's why TerraCube comes with a 4-year warranty, and not just any old boring warranty. TerraCube gives you white glove service, free shipping, and express replacement. That means if something's wrong, just let them know. And they'll send you a new one before you even send yours back. Thanks. TerraCube's warranty also comes with free battery replacements. So when your battery life starts going downhill like your favorite Jamaican bobsled team, you can just swap it out for a new one. Still not convinced? Let's break it down. 128 gigabytes of internal storage means you'll never have to choose between those photos from your grandma's birthday and your extensive collection of Norwegian Viking metal ever again. An octa-core 2 GHz CPU means goodbye to load time. Yo creo que voy a dar paso, yo creo que ya nos ha quedado claro el concepto. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de otra campaña de Braun, donde apela a la larga duración de sus productos, a la calidad y apela al vínculo emocional que cogemos las personas con los objetos, ¿no? Pongo el spot y lo vemos. Esta es una historia sobre un regalo. En agosto de 1975, un hijo se fue de casa, como hacen los jóvenes. Su padre se quedó, como hacen los adultos. Un año después, el hijo volvió y con él trajo un regalo. Era un regalo corriente, pero útil. Una simple máquina de afeitar, pero de buena calidad. Se intercambiaron palabras amables. Y de nuevo, el hijo se fue. ¿Cómo hacen los hijos? Y el padre se quedó. ¿Cómo hacen los padres? Y conforme pasaban los años sonaba el teléfono. Unas veces más, muchas veces menos. Cada mañana el padre se afeitaba con la afeitadora que su hijo le había regalado muchos años antes. Y después de 40 años, lo que una vez fue un regalo de poca importancia, se volvió valioso. Una mañana, la afeitadora que hasta entonces había cumplido su función, se cansó y dejó de funcionar. Pero el padre no era de los que se deshacen de algo de calidad, algo valioso, algo del corazón, un regalo de su hijo. Así que escribió al fabricante. Y el fabricante consiguió reparar la afeitadora incluso después de 40 años. Porque este fabricante cree que las cosas de nuestra vida no deberían diseñarse para acabar tirándose, para acabar obsoletas, para ser sustituidas, sino para perdurar en el tiempo. Braun. Bueno, y como último ejemplo, volvemos a poner a Adolfo Domínguez, que Adolfo Domínguez ya vimos en el informe anterior del año pasado, que ya apelaba también por la calidad de sus productos, ¿no? Y iba en contra del consumo de comprar y tirar, sobre todo de ropa, sino que se apelaba hacia comprar producto de calidad que te vaya a durar más tiempo y hacia producto pues que no te vaya a pasar de moda, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo en su tónica, lo que sacó a primeros de año, creo, sacó ADN. ADN es una plataforma que se basa en inteligencia artificial, pues que lo que pretende es, a base de un cuestionario, de conocer tus gustos y de lo que vas comprando, ir aprendiendo y ir ofreciéndote periódicamente
distintas prendas pues, que se adapten a tus gustos y a tus necesidades, ¿no? Con la idea de que compres productos que encajen contigo, ¿no? Y que no compres de forma compulsiva, sino productos que se adaptan realmente a ti. Ponemos la campaña. Bueno, como siempre existe la contrariedad, ¿no? Al fin y al cabo, lo que quiere Adolfo Domínguez pues, es que llenemos el armario. Cuanto más llenemos el armario de su ropa, pues mejor. Pero bueno, se ve claramente que esta campaña apela a esa conciencia del consumidor. De este modelo de negocio también hablamos anteriormente en algún otro informe. Se lleva hablando mucho de personalización de productos, de adecuación de la oferta a la demanda, a través de inteligencia artificial, a través de asistentes. Y bueno, lo que ha hecho es coger un modelo de diferentes startups, adaptarlo a su negocio y apoyar su campaña de comunicación en esta clara tendencia, ¿no? O conciencia que tenemos los consumidores en estos momentos. Y por cerrar, voy a ir deprisa porque creo que empezamos a ir ya mal de tiempo en la escaleta. Es un resumen. Con el crecimiento de la población, pues bueno, como sigamos consumiendo así, pues los niveles de ese consumo pues van a generar que irremediablemente nos va a llevar a una crisis de recursos, ¿no? Y bueno, la única forma de avanzar pasa por desvincularnos de este crecimiento económico de la extracción de recursos primarios, ¿no? Y para paliar estas consecuencias medioambientales que tiene, a través del reciclaje y a través de la reparación. Y aunque suponga un reto para los fabricantes, la extensión de la vida útil de los productos otorga una ventaja competitiva a las pymes o empresas que tienen un producto más que pueden apostar y apelar por la calidad, ¿no? Teniendo un consumidor cada vez más concienciado hacia estos conceptos, pues creemos que hay una oportunidad clara porque hay una demanda. Y bueno, la reutilización, la recogida, el reciclado y la reparación devuelven por fin al consumidor la propiedad de los propios productos que compra, ¿no? Es decir, en cierto modo, de este modo te haces propietario, de la otra forma no eres propietario de ellos, realmente es el fabricante. Y bueno, y para pensar, no solo nuestros océanos se están llenando de plástico, porque es un poco la imagen que tenemos siempre, sino también nuestra tierra se está colapsando de desechos de todo tipo, pero sobre todo de desechos electrónicos que son verdaderamente contaminantes. Vale, pues vamos ya con la segunda parte del informe, la tendencia 6. Bueno, esta, como hablábamos antes, no es de las tendencias más disruptivas, ¿no? Porque ya existía esto, pero es verdad que a raíz de la pandemia pues, se ha acrecentado, ¿no? Los nómadas digitales por el mundo con el ordenador a cuestas, ¿no? ¿Qué podemos ver en esta tendencia? Pues bueno, un incremento del nomadismo a raíz de bueno, todos esos procesos de confinamiento que hemos vivido en los diferentes países durante la crisis. ¿Por qué recurren muchas personas al nomadismo? Bueno, pues por los niveles de estrés, ¿no? Que ha podido también acarrear el hecho de estar trabajando y viviendo en un mismo lugar, ¿no? Esa imposibilidad de poder separar la vida privada de la vida profesional durante tantos meses. ¿Y qué beneficios nos trae de alguna forma? Pues bueno, más autonomía y más flexibilidad. En este sentido, bueno, ya podemos decir que nada nos ata, ¿no? Trabajar desde cualquier lugar pues, tiene buenas perspectivas de futuro y bueno, también el tambaleante sector del turismo que lo ha pasado muy mal, pues se ha tenido que ver forzado de alguna forma a encontrar nuevas alternativas, nuevas soluciones para llenar las pocas plazas hoteleras, ¿no? Que se han permitido sacar durante este año 2020. El nomadismo digital pues, también da otras oportunidades, ¿no? Porque los nómadas están buscando pues, espacios altamente flexibles,
móviles donde puedan desarrollar sus tareas, su trabajo del día a día, sin tener que estar comprometidos al arrendamiento de un alquiler de un local tradicional, ¿no? Al uso. Y luego, bueno, también es un avance, ¿no? para las propias economías locales de los países, ¿no? El hecho de que gente de fuera con cierto poder adquisitivo y conocimientos tecnológicos venga, pues siempre puede ayudar a fomentar el talento local en este sentido. Entonces, bueno, aquí tenemos una cita de un CEO de una plataforma de trabajadores en remoto que dice que los viajes de negocios nunca volverán a ser iguales, ¿no? Y que muy probablemente pues, los hoteles y algunos destinos se tendrán que acostumbrar a atraer a un turista que probablemente viaje menos, pero se quede durante más tiempo. Entonces, bueno, como hemos comentado, pues hay una oportunidad muy grande tanto para las empresas como para los empleados, ¿no? El hecho, además de los nómadas digitales, pues da a las empresas la oportunidad de poder contratar talento, trabajadores en cualquier lugar del mundo, por lo que el abanico es mucho más amplio, ¿no? Y eso también pues, interfiere en criterios de rendimiento y en criterios de competencia, ¿no? Vamos a ver algunas cifras que avalan esta tendencia. Hay ya 7,3 millones de estadounidenses que se declaran a sí mismos nómadas digitales, lo que supone un incremento de 2,5 millones respecto al año anterior. Curioso. También el 46% de los norteamericanos que ha realizado teletrabajo desde un destino diferente a su hogar habitual, pues declara que lo ha hecho a través de la plataforma de Airbnb. El 74% de los estadounidenses que ya trabajan de manera remota en sus casas, pues bueno, considerarían también poder mudarse a un lugar a trabajar distinto a su residencia habitual durante un cierto periodo de tiempo, ¿no? Y este es el precio, $263, que ha estipulado el gobierno de Bermudas para solicitar el permiso de residencia y trabajo en el país durante un año, ¿no? Son varios países los que están sacando planes en este sentido, incentivos para atraer a todos estos nómadas digitales a sus territorios. ¿Qué estamos viendo también? Bueno, se ha vuelto a resurgir el término workation, no sé si lo conocíais, es un término que fue acuñado en un reportaje bastante famoso del New York Times en 2015, que bueno, básicamente consiste en llevarse el trabajo a los destinos de vacaciones habituales para desempeñar allí pues todo lo que venimos haciendo, ¿no? En nuestras rutinas del día a día. Vamos ya con los ejemplos en torno a todo este nomadismo digital. Bueno, Estonia fue uno de los pioneros en sacar la residencia electrónica, es una identidad y estado digitales que permite tanto trabajar como fundar una empresa con sede en la Unión Europea desde cualquier parte del mundo y sin papeleo. Les está yendo muy bien, creo que ya hay 73.000 personas desde que se inició el proyecto adheridas a este programa. Se han creado 14.300 empresas que dan empleo a más de 1.400 personas, ¿no? Además, el Ministerio del Interior de Estonia pues creo que ha firmado un convenio con otros 20 países para poder seguir extendiendo esta residencia electrónica, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo también es un beneficio para las arcas, ¿no? Para la hacienda del país, sin tener que tener a todas las personas viviendo en Estonia. Tenemos más proyectos, en este caso está surgiendo una creciente industria en torno a productos y servicios alentados pues, para ayudar en los desafíos del día a día a los trabajadores en remoto desde cualquier parte del mundo, y este es Selina, que es una empresa dedicada al hospedaje que intenta pues, bueno, construir digamos, como pequeños hoteles, hostales alternativos en zonas no tan turísticas para que los nómadas digitales puedan interactuar y relacionarse más con la comunidad. Fue un proyecto que se inició en Panamá de mano de dos amigos que bueno, después de andar viajando por el mundo pues vieron que estaban muy alejados la gente que iba a trabajar en remoto realmente de los sitios en los que iban a trabajar, ¿no? Entonces, de esta forma, pues decidieron fomentar más la comunidad, ¿no? Para conseguir una forma de enriquecimiento también personal y no solo profesional. Y tenemos esta otra alternativa, esta otra idea en España de Indie Campers. Bueno, no sé si alguno ha probado alquilar una caravana, una furgoneta este verano, pero vamos, los precios estaban desorbitados, casi como hoteles de 4 y 5 estrellas. Y bueno, pues Indie Campers lo que ha hecho ha sido sacar un modelo de suscripción para poder alquilar una furgoneta durante los meses que cada uno quiera y poder trabajar en ella mientras viajamos por todo el país, ¿no? Y ya para terminar con esta tendencia, pues ¿qué podemos decir? Pues que los nómadas digitales están liderando el cambio de alguna forma hacia el trabajo en remoto y que sí que es verdad que las personas que están tomando más este estilo de vida son las personas autónomas más que los trabajadores por cuenta ajena.
que bueno, que las perspectivas del nomadismo digital pues son en cierta medida positivas, sobre todo debido a una combinación de factores pues de tendencias demográficas en evolución, ¿no? La gente más joven igual está más abierta a cambiar, a poder viajar a otros lugares y vivir otro tipo de experiencias, ¿no? Por supuesto también a las mejoras tecnológicas en bandas de ancho, en ancho de bandas, etcétera, y a los puntos de vista corporativos en evolución, ¿no? De cómo está cambiando también la mentalidad empresarial en este sentido. Y luego vemos aquí, bueno, también lo que hemos comentado, que hay una creciente industria que está intentando solucionar los retos a los que estos trabajadores, pues a medida que va creciendo la tendencia, se están enfrentando. Pero sí bien es cierto que no es apto todavía para todos los bolsillos, ¿no? Además, y esto es muy interesante, los gobiernos de los países que dependen del turismo pues han hecho una apuesta a través de programas de incentivos para atraer a estos trabajadores en remoto a sus territorios. En España tenemos los planes que ha sacado Canarias hace poco y creo que Ciudad de Benidorm tiene otro, ¿no? Porque al final es gente pues, con conocimientos que puede ayudar a lo que comentábamos antes, ¿no? Personal cualificado, con conocimiento tecnológico y nivel adquisitivo pues, que alimenta los ciclos de las economías locales y además puede ayudar a formar el propio talento local. Y con esto, no sé si he ido muy rápido, pero vamos. La tendencia 7, en este caso, que le hemos llamado Remote Luxury, que es el glamour más allá de la boutique. ¿Cómo ha afectado toda esta situación del COVID, ¿vale? de los medios digitales al sector del lujo? Vamos a hablar de exclusividad, vamos a hablar de omnicanalidad, de venta online y nuevamente de experiencias de marca, en este caso en el sector del lujo. ¿Para qué le ha servido al sector esta temporada? Pues para desmontar ideas preconcebidas, ¿no? Se tenía la idea de que solo se podía vender lujo en la boutique, ¿vale? Eso es un error. Y también que la gente nunca iba a comprar lujo o productos de alta gama a través del digital, cosa que también nos hemos dado cuenta que la necesidad hace que esto cambie, ¿no? También hay que tener en cuenta que cuando hay problemas económicos la gente tiende a invertir en lujo porque es seguro, ¿no? O sea, esta es la base de todo esto. Al final el lujo es un activo. Y luego también hay que tener en cuenta cuál es el futuro del sector. A día de hoy, el 35% de las compras que se hacen de lujo a nivel mundial provienen de China. Se plantea que para 2025 sean el 50%. Entonces, es un poco el sector hacia el que se orientan las principales marcas. Algunas cifras. El 9% de media han crecido las grandes fortunas a nivel mundial desde el inicio de la pandemia. ¿Vale? Tampoco no nos sorprende, ¿no? Pero bueno, es el dato, ¿no? Un más 16% de crecimiento de las ventas online referentes a productos y servicios de lujo durante la pandemia. 281.000 millones de euros en gastos de lujo a nivel mundial, en lo que se estima se llevaron a cabo en 2019. Y un 20% será el total de compras de lujo que se lleven a cabo en 2025, que es el triple de lo que se lleva a cabo en la actualidad, a través del online. Claro, como en todo sector y ante toda crisis, esto tiene ganadores y perdedores. Por nombrar algunos de los ganadores, en este caso, la vivienda, la moda, el vino, ¿vale? Son sectores de lujo que han ganado. Y luego, pues bueno, os traemos tres ejemplos, ¿no? De cómo el lujo se ha reinventado y se ha llevado al digital, cómo ha unificado experiencias digitales y experiencias de atención a su vez, ¿no? Esta es Burberry. Burberry ha sacado su primera tienda minorista social de lujo en China, ¿vale? Utilizando la tecnología de WeChat. Tú podías reservar un probador, poner tu música, leer un QR, tener nociones de estilo, ideas de cómo combinar ropa. Otro ejemplo, Gucci. En este caso, pues, cómo utiliza las tiendas, ¿vale? Cómo mantiene a los trabajadores en la tienda y a su vez utiliza los sistemas de videochat y de videoconferencia para ir haciendo tours en la tienda e ir enseñando los productos. Y en tercer lugar tenemos Loewe. Loewe lo que ha hecho, sacó su colección de primavera-verano, ¿vale? Y lo que hizo su director creativo fue crear una caja en la que se recopilaban distintos retales, muestras, bocetos, vídeos, ¿vale? Una caja que es bastante completa y se lo mandaba a sus editores y se me mandaba a los clientes VIP. Todo esto se unía a una retransmisión en directo de su pasarela online que duró unas 24 horas en total, entre entrevistas, una cosa y otra. Entonces, por ir rápido y por ir cerrando, los medios digitales no son incompatibles con presentar experiencias glamurosas y personalizadas. De esto siempre teníamos esa duda, ¿no? Y ahora ya lo confirmamos. Las innovaciones en medios de contacto, como videoconferencias y asistentes, han venido para quedarse. Y luego el mercado chino supone un segmento clave, ¿no? La explotación de las ventas para aquellos clientes. Y sobre todo entre los 18 y 30 años, que suponen un tercio del total de las ventas.
Bueno, como veis hemos cogido carrerilla, entramos en la tendencia 8. Bueno, la tendencia 8 es First Days Online, es decir, aquí vamos a hablar de que las relaciones ya no volverán a ser como antes, ¿no? La propia pandemia, el propio confinamiento ha hecho que las relaciones, pues bueno, sean mucho más digitales. También sabemos que la propia pandemia ha hecho que la brecha digital deje de existir, como quien dice. Han proliferado las videoconferencias, han proliferado el contacto y la comunicación online y, lógicamente, esto va a afectar a las propias relaciones. Son nuevos tiempos para las relaciones, ¿no? Como os decía, el confinamiento o el teletrabajo, las mascarillas o el propio distanciamiento social, pues no lo ponen fácil, ¿no? Para que nos relacionemos. Cuando hablamos de relaciones hablamos de las citas, hablamos bueno, cualquier otro tipo de relación, pero sobre todo el foco que estamos poniendo en esta tendencia es en las propias citas de la gente, ¿no? Y en esas citas, pues bueno, pues hay empieza a haber unas nuevas reglas de juego. Ya no podemos relacionarnos en lugares de ocio, ya no podemos relacionarnos en otros espacios, hemos estado confinados en nuestras casas. Entonces, pues bueno, las aplicaciones de citas pues han tenido un verdadero boom. Y las propias citas y las propias relaciones pues están siendo muy diferentes a como venían siendo como hasta ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, como estamos poniendo algunas cifras, pues bueno, aquí tenemos algunas cifras. El 70% de los usuarios de las apps de Match Groups se interesaron en 2020 por una función de video chat para conocer a sus parejas potenciales, frente a menos del 10% del año pasado. Es decir, que si quieres conocer a alguien ya no podías conocer a alguien, ¿no? Pues bueno, la solución ha sido las videoconferencias o las telecitas, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, un 40% de incremento en el número de mensajes de las apps de citas, Tinder, OkCupid o Match.com, en comparación con el mismo periodo de años. Es decir, también ha surgido un boom de nuevos usuarios y de interacciones dentro de estas aplicaciones, ¿no? Un 50% de los usuarios de las apps de citas dicen que ya no persiguen a personas con las que no están interesados con ellas, y el 69% que piensan en quién buscan realmente. Es decir, la propia pandemia nos ha hecho también reflexionar sobre qué modelo de relaciones queremos, ¿no? O sobre la importancia de buscar quizás relaciones más estables o más serias, ¿no? Y un 25%, casi 1 de cada 4 estadounidenses de 20 a 31 años, rompió la cuarentena para tener un contacto sexual con alguien en abril, según un estudio. ¿Vale? Lo que hablábamos antes, que es más probable que la gente encuentre el amor durante este tiempo. Hay la propia soledad o los propios estados de generar ansiedad, ¿no? Pues nos hace reflexionar y al final pues quizá la mayor necesidad de demanda de una compañía y de una compañía mucho más duradera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que está pasando. También están surgiendo nuevas terminologías y nuevos léxicos. Aquí tenemos algunos de ellos. Corona Babies hace alusión al boom de nacimientos, ¿no? De nuevos nacimientos que se van a producir durante este periodo, porque al igual que hay mucha gente que durante 7 meses ha vivido la soledad y ha tenido que buscar otros modos de relación, también ha ocurrido parejas pues, que han estado durante 7 meses juntas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, también el lado contrario también ha ocurrido. También estos que nazcan en este año y en el año que viene, pues bueno, cuando sean adolescentes, pues serán los quarantines, ¿no? O también se puede dar el COVID divorce porque puede ocurrir lo contrario, ¿no? Es decir, tanto tiempo con nuestras parejas pues puede acabar provocando una separación. Y bajo esta situación, las aplicaciones de citas o las empresas de dating pues bueno, pues están generando campañas muy asociadas con la propia situación, ¿no? de la cuarentena y de tal. Esto es Bumble. Bumble es una aplicación de citas como Tinder o como Match, que su propuesta de valor está en que bueno, cuando hay un match es cuando hay dos personas se gustan, pues la mujer es la única que puede iniciar la conversación, ¿no? Lo que ha hecho es una serie de campañas con mensajes muy alineados con la propia situación, en tu parque o en el mío, ¿no? Por ejemplo, y jugando con frases hechas, pero llevadas a la propia realidad. También el género puso en Nueva York unos bancos, respetando los 2 metros de distancia, donde ponían que necesito espacio, ¿no? Es decir, generan estos bancos pues transmitiendo esta necesidad de relacionarnos y las propias limitaciones de
de las normas, ¿no? También es verdad que empieza a proliferar un montón de aplicaciones y de apps de citas, incluso empiezan a estar cada vez más segmentadas. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellas, ¿no? Tenemos Blinder, que Blinder es para aquellos usuarios que quieren la privacidad y no quieren subir sus propias fotografías en las plataformas. Tenemos el Tesla Dating, que es únicamente, este es un poco más endogámico, ¿no? Es para los propietarios de Tesla. Entonces, es gente amante del Tesla, pues bueno, pues si te gusta el Tesla, seguramente me gustes, ¿no? Y luego tenemos Hey Baby, pues que es para aquellos que están buscando no solo el amor, sino lo que están buscando es formar familia y tener hijos, ¿no? Y bueno, por resumir, que yo creo que recogerá bien todo lo que hemos dicho, la epidemia mundial ha transformado las relaciones de citas, ¿no? Y el sexo. Internet se ha convertido en un salvavidas para millones de personas atrapadas solas en casa. El coronavirus ha trastornado el instinto humano de unirnos físicamente para afrontar una crisis al requerir que hagamos lo contrario. La pandemia nos envía al borde del colapso mental. Un poco exagerado, pero podríamos pensar en ello, ¿no? El recelo al contacto personal prevalecerá un tiempo tras la COVID-19. Pero bueno, la pandemia ha cambiado todo lo que sabemos sobre cómo permanecemos conectados socialmente, ¿no? Y bueno, y el miedo y la repulsión pues se irá una vez aparezca la vacuna y volveremos seguramente a eso por lo que nacimos, ¿no? Y volveremos seguramente a lo de siempre. Pero bueno, desde luego las relaciones o la forma de relacionarnos cambiará. Bueno, pues vamos ya con la penúltima de las tendencias, que le hemos querido llamar All Slow. El anhelo de otra existencia más reposada, ¿no? Que es un poco también lo que igual muchos perseguimos, ¿no? En este estrés, en esta vida tan agitada del día a día pues que llevamos durante mucho tiempo, ¿no? Para empezar, pues bueno, estos son un poco los ejes que vamos a tocar. Hablábamos antes en los drivers del existencialismo. Esta es la tendencia que está dedicada un poco a ese driver, ¿no? De esa necesidad que nos ha traído este momento de pausa que hemos tenido durante el confinamiento, pues un poco de desacelerar nuestro ritmo de vida, ¿no? Nos ha brindado la oportunidad de ver que es posible vivir nuestra vida de una forma más sosegada, ¿no? Hemos tenido ese espacio para la introspección y el autoconocimiento, pues para hacernos algunas preguntas que tal vez nunca nos habíamos parado porque no habíamos tenido ese tiempo, ¿no? En este sentido, pues bueno, hacemos un poco referencia al movimiento Slow Life, que todos lo conoceréis, surgió en la década de los 80, pero es mundialmente conocido, ¿no? De cómo es posible vivir de otra forma y eso no tiene por qué conllevar una mala elección económica, ¿no? Parece que el propio sistema capitalista nos obliga a correr para llegar a todo, pero bueno, de repente ha habido una pausa, todos nos hemos quedado en casa y pues bueno, ahí han surgido algunas de las preguntas pues con más significado y más difíciles de responder, ¿no? ¿Estamos a gusto con lo que estamos haciendo? ¿Queremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo? ¿Queremos volver al ritmo agitado de vida que teníamos antes o no? Vamos a ver algunas cifras que avalan esta tendencia. Según una empresa enfocada en impulsar proyectos rurales, Almanature, pues han tenido un 50% de incremento de solicitudes para desarrollar planes vitales en el campo en España. También el 79% de los españoles, y esto es muy interesante, afirma estar estresado, 15 puntos más de lo que declararon durante el confinamiento, según el último estudio de impacto global de la consultora Cigna, ¿no? Ha habido además, según Fotocasa, un aumento del 46% de búsquedas rústicas en España, por lo que podemos decir que el alojamiento rural vuelve a ser tendencia, ¿no? Y hay un 80% de teletrabajadores que declara que le gusta el teletrabajo y el 93% le gustaría mantenerlo pese a la vuelta a la nueva normalidad, según un estudio de la consultora Bain & Company, ¿no? Entonces, bueno, con estas cifras, pues volvemos a las preguntas que nos hacíamos en un principio, ¿no? Estar confinados, estar aislados, ¿no? No tener esa capacidad de socialización que es inherente al ser humano, pues nos lleva a replantearnos de alguna forma, podemos decir, el sentido de nuestra existencia con todas esas preguntas que comentábamos, ¿no? Y es paradójico porque digamos que antes de todo esto, bueno, y todavía seguimos, ¿no? La relación de la humanidad, pues bueno, era muy maltrecha con la naturaleza y precisamente ha sido la propia naturaleza la que nos ha hecho despertar y ver, pues bueno, que hay otras formas de abrazar una vida más lenta, ¿no? Aquí tenemos una cita de una periodista de The Guardian que dice que tenemos que hacer lo que sea para no volver a esa carrera de ratas constante en la que nos hallábamos inmersos, ¿no? Entonces, bueno,
la pregunta es ¿cómo queremos empezar a vivir, ¿no? Después de este espacio para la introspección hemos meditado, hemos visto que es posible vivir de otra forma, ¿no? Muchos, por ejemplo, hemos disfrutado de actividades analógicas que habíamos dejado de lado, como la repostería, todos nos hemos vuelto reposteros durante el tiempo del confinamiento, etcétera, en casa. Entonces, pues bueno, hay como una, digamos, redescubrimiento de que es posible pues tener una comunión con el entorno más tradicional y de costumbre y más al final más llano, ¿no? Que la simplicidad y el menos materialismo y la autenticidad pues también nos dan esos espacios para vivir, ¿no? Aquí tenemos otra cita de una investigadora de la Universidad de Maryland que dice que ha tenido que llegar una enfermedad mortal para que su familia se sentara junta a comer una comida casera en casa, ¿no? Y bueno, pues alrededor de esto pues surgen iniciativas de los países pues para intentar igual llevar ese ritmo menos sosegado de vida. Este fue un anuncio informal que hizo en mayo la ministra de Nueva Zelanda, ¿no? Que señaló la jornada laboral de 4 días como una posibilidad para reconstruir el país tras la COVID, ¿no? Nueva Zelanda hay varias empresas que ya estaban acogidas a este tipo de jornada a nivel particular. Los Países Bajos también tienen estos modelos de trabajo. Creo que Alemania también tiene un proyecto público impulsado en este sentido, ¿no? En España todavía estamos muy lejos. Si no recuerdo mal, hay una empresa en Jaén que intentó implantarla a lo largo del año pasado, pero bueno, todavía estamos lejos de ello, ¿no? Luego tenemos esta otra iniciativa de Twitter, ¿no? Twitter fue una de las primeras grandes empresas en enviar a todos sus trabajadores a casa durante la pandemia y también fue una de las primeras en anunciar que no serían los primeros en volver a la oficina, ¿no? La compañía pues apuesta por un modelo descentralizado de trabajo, ¿no? Que permite a las personas trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Una fuerza laboral pues mucho más distribuida, ¿no? La propia directora de Recursos Humanos llegó a escribir en el blog de la compañía que la decisión de reabrir las oficinas sería de ellos, pero cuándo y si los empleados querían volver sería de los propios empleados, ¿no? Aquí tenemos otra campaña en este sentido nos vamos ya a spots, a publicidad, ¿no? Es una marca de leche californiana pues que ha hecho una campaña abogando un poco por empezar el día sin todas las notificaciones que recibimos al móvil, mensajes, WhatsApp, poder desayunando en familia y bueno, empezar el día de una manera más sosegada, la vemos. Lisa, it looks like you've just joined us. Lisa, you might be on mute for the shareholder meeting next month. The day can wait. Enter the Golden State with Real California Dairy. Vale, en este sentido, pues bueno, tenemos otro ejemplo de una campaña de Coca-Cola, Open Like Never Before, que os hemos puesto en la versión en español, que bueno, lo que intenta decirnos es pues bueno, que no volvamos a abrazar los antiguos hábitos que teníamos, ¿no? Y que volvamos a una nueva normalidad mejor a la que teníamos antes. La vemos también que es muy cortita. Un momento. ¿Quién dice que tengamos que volver a la normalidad? ¿Y si el cambio estuviera en nuestras manos? ¿Y si decidiéramos abrirnos y decir, nunca más diré que mi trabajo no es importante? ¿Y si dejo mis auriculares y escucho de verdad? ¿Y si me estoy perdiendo el brillo de tus ojos? ¿Y si sonrío más a menudo, viajo menos y lo disfruto más? ¿Y si aprendo repostería y a tocar la batería? ¿Y si bailo solamente para ti? Puede que así coja el ritmo antes. ¿Y si dejo de ser un extraño en mi casa? ¿Y si dejo de posponer mis sueños? ¿Y si estoy ahí cuando necesites un amigo? Diré sí, sí quiero y te quiero. Nunca olvidaré lo fuertes que somos cuando estamos unidos. Lo conseguiremos. Capearemos el temporal. Así que seamos abiertos. Más abiertos que nunca. Bueno, y con esto ya cerramos esta penúltima tendencia. Pues bueno, las 3 dimensiones de esta desaceleración, por llamarlo de alguna forma, pues tienen que ver bastante con la simplicidad, ¿no? Con la autenticidad y el menos materialismo, ¿no? La COVID-19 pues, nos ha demostrado que hay
otra forma de vivir, una vida más lenta que no tiene por qué dejar de ser placentera, ¿no? Sí que es verdad que la única forma que tenemos de detener estos desastres naturales pues es reconceptualizar todo nuestro sistema, ¿no? Tanto el político como el ambiental como el económico, ¿no? Repensar nuestra relación con el mundo natural pues, se vuelve vital, ¿no? A lo largo de la historia, pues bueno, las pandemias han forzado a los seres humanos a romper con el pasado y a imaginar el nuevo mundo que vendrá. Y actualmente estamos viviendo ese momento de puente entre lo que dejamos atrás y lo que todavía tenemos por venir, ¿no? Y bueno, es verdad que con la economía en caída libre, pues no es difícil tentarnos a volver a nuestros antiguos, si los podemos llamar todavía antiguos, hábitos consumistas, ¿no? Pero la pregunta que lanzamos ¿es necesario, o sea, un ritmo menos frenético tiene que conllevar una mala elección económica? Bueno, y con esto cerraríamos, ¿no? Al final, los psicólogos lo que están diciendo es que ante la inmutabilidad de la muerte, pues el sentido de la existencia se nos reaparece de alguna forma y nos lleva a preguntarnos esas preguntas difíciles o complejas que hasta ahora no habíamos tenido oportunidad de responder. Una pausa para la introspección, ¿no? Y ahí lo dejamos. Vamos con la 10ª y última tendencia, en este caso la hemos llamado Blended Leisure, que es un poco hacer referencia a ese parón que todos hemos sufrido, ¿no?, en la sociedad del disfrute, ¿no?, del ocio, del tiempo libre. Claro, aquí surgen términos como el ocio doméstico, nos hemos acostumbrado ya al aforo limitado, ¿no?, al uso de la realidad virtual para interactuar y al streaming, ¿no? O sea, hay streaming pues, por todas partes. Claro, aquí vemos cómo se sustituye lo insustituible, cómo se está produciendo un desvío en el gasto de ocio, ¿no? Ya pues, pedimos para comer en casa, no vamos al restaurante, ¿no? Cada vez menos. Cogemos, como ha comentado también Miguel, ¿no?, una máquina para hacer ejercicio en casa y no vamos al gimnasio. O jugamos con nuestros conocidos, pero a través de Internet, ¿no? Entonces, cómo ese ocio, cuando es imposible continuar con los medios más tradicionales, pues cómo se desvía y se buscan otras alternativas. La pregunta aquí es ¿cómo será esto en el futuro, ¿no? ¿Hasta qué punto va a afectar el cómo estamos disfrutando y cómo estamos manteniendo el ocio ahora en los próximos años? Aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no?, los videojuegos, cosa que hasta hace tiempo se considera que era muy de nicho, ¿no?, pues las valoraciones han aumentado de forma significativa, porque cada vez más gente los ha utilizado, los ha probado, les han gustado. Algunas cifras. Para que os hagáis una idea, luego también es un sector, el ocio, que se ha cambiado mucho en los años, quizás no lo hemos notado tanto, pero para que os hagáis una idea, en la última década el 64% de las discotecas en España se han cerrado. Asimismo, para que veáis luego el contrapunto, ¿no?, Netflix ganó durante los meses de pandemia 16 millones de suscriptores, 5 millones más que en el periodo anterior. Lo mismo, menos 4.000 bares de copas en España en la última década, pasando de los 20.000 que estaban en 2010 a los 16.000 que hay actualmente. Y luego 662 millones de euros que pérdidas ha dejado la música en vivo en España entre los meses de marzo y septiembre. Claro, ante esta imposibilidad de realizar los eventos, aquí estamos viendo pues, que las empresas, las compañías están intentando hacerlos a través de por tierra, por mar y por realidad virtual, ¿no? Ahí hemos puesto unos ejemplos. Y de aquí también luego salen campañas, ¿no?, y salen reflexiones curiosas. Esta primera de Diesel lo que ha sacado es una que se llama Make Beautiful Memories of What You Didn't Do, o sea, es un poco ten recuerdos de lo que no hiciste, ¿no? Y lo que busca es que si compras un pantalón vaquero a través de la web, puedas poner una cita en la etiqueta que aparece detrás y que haga referencia a algo que ibas a hacer y que no hiciste, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, pone casarme, 2020. Hacer alpinismo, ¿no? O sea, pues cosas así que pues pasar de algo que se considera un fracaso, que da un poco bajón, pues llevarlo impreso, ¿no? Luego otras iniciativas curiosas, el Liceo de Barcelona. La primera vez que pudo abrir el Liceo de Barcelona lo hizo no con un concierto a personas, sino que fue un concierto que se llamó Concierto por el Bioceno y se pusieron 2.200 plantas. Entonces interpretó una pieza de Puccini y bueno, las plantas se pusieron, ¿no?, 2.200. No se quitaron las luces porque a las plantas no les gusta estar sin luz. Cada vez que tenían que aplaudir se ponía un audio del viento sonando. Bueno, ya veis, ¿no?, un experimento un tanto curioso, ¿no? Otro ejemplo también de cómo se hace este ocio restringido, ¿no? Este es el grupo de Flaming Lips, un grupo americano, no sé si conoceréis, que ya en sus actuaciones ya hacía pues, el ejercicio, ¿no?, de que su cantante se metía en una bola de plástico y le llevaba al público. Pero con la pandemia pues, han venido un poco arriba, ¿no?, y lo que han hecho es llevar esto a un concierto, ¿no? O sea, pedir 100 bolas de plástico, 100 burbujas,
y envasar al vacío a todo el grupo, a todo el público. Y como último ejemplo, para ir cerrando, y esto ya es el ejemplo más extremo, ¿no? Un poco el más marciano y el que esperemos que no tengamos que llegar a recurrir a esto, ¿no? Esto es un proyecto que han hecho una empresa que se llama Production Club, que se llama Micrashell. Es un traje para socializar de forma segura, ¿vale? Es un traje que tú te lo pones cuando quieres ir a una discoteca, cuando quieres interactuar de forma segura, ante una perspectiva pues eso, de pandemia total, ¿no? El traje, para que os hagáis una idea, incluye un filtro de aire que es N95, ¿vale? Entra el aire, sale. Puedes conectarte al audio de un concierto, al audio de la discoteca, puedes mutear el audio para hablar con el que está enfrente con el traje y a la vez puedes conectarle pues eso, un envase para vapear y otro envase para tomar algo. Referencias y reflexiones sobre esta última tendencia. Es clave trabajar la propuesta de valor, sobre todo en este momento, por la cual alguien debería optar por una opción de ocio previa a la COVID-19. ¿Vale? Hay que tener en cuenta todos esos miedos, todas esas barreras que hay. Los creadores del entretenimiento deben hacerse a su vez un hueco en un panorama de ocio que cada vez está más cambiante, ¿no? Sobre todo pues, porque la gente también opta por opciones low cost, ¿vale? El hacer cosas en grupo pero de forma individual, ¿no? O desde casa. Luego, la creación de nuevos juegos, infraestructuras virtuales y entornos de realidad virtual pues, nos permite posicionar vías para generar comunidad y obtener beneficios nuevas hasta la fecha, ¿no? Y bueno, y hasta aquí. Ahora sí, creo que volvamos con las preguntas. Sí, bueno, cuando os abrís el micro a todo. Bueno, sin más, deciros que el informe completo lo tenéis disponible en nuestra página web, zorraquino.com, que no solo tenemos este informe, que tenemos recopilados los anteriores, el de Crisis Trend, el del año pasado, alguno más de tecnología, que bueno, que los interesantes son los recientes, pero bueno, que tenéis ahí más contenidos y que nosotros estaremos encantados de que los descarguéis. De cualquier consulta que nos queráis hacer ahora o en diferido a través de correo electrónico también la atenderemos. Y bueno, en primer lugar vamos a dar paso a los asistentes presenciales. Si no sé si tenéis alguna pregunta, alguno de los asistentes, si os animáis. Es más difícil que haya alguien que se anime debido a la limitación de aforo. Y si no, pues nos han reportado, si no, creo, sí, ¿no, Laura? Alguna pregunta que nos han reportado a través del streaming, pues de los chats de YouTube, de Twitter y de LinkedIn. Yo creo que esta le viene que ni al pelo Iñaki, pero bueno, a ver qué me dice. Nos pregunta Viviana Foreo, ¿cómo se contrastan con la necesidad de desconexión el bienestar digital y el mental illness, ¿no? Por un lado queremos recuperar la salud mental, pero por otro lado todo pasa por las pantallas. Al final es cuestión... Es lo que hablábamos, la desconexión digital está muy ligada a la proliferación también de esta ansiedad, de este estrés, ¿no? O sea, el estar todo el día conectado llega un momento que no es posible. Entonces, lo que se recomienda en este caso es reservar huecos, ¿no? O sea, saber que hay un tiempo en el que tienes que estar sin pantallas, ¿no? De hecho, ya se está haciendo esto a nivel terapéutico, ¿no? Hacerte retiros de un fin de semana en el que no puedas coger el móvil, dejar el móvil a la entrada y no lo toco en casa, o tener una reunión en la que no pueda haber ningún aparato digital. Todo este tipo de rutinas se recomiendan, ¿no? Porque se ve que afecta mucho. Vale, y bueno, pues una segunda que tenemos por aquí. Igual, Miguel, ¿qué tienen que hacer las ciudades para impulsar de nuevo todo su tejido comercial y empresarial? Pregunta complicada. Diseño estratégico, ¿qué tienen, ¿no? o qué pueden hacer? Que hagan diseño estratégico todos. Que hagan diseño estratégico, que hagan una investigación de mercado, que vean cómo está la situación, ¿no? Y a partir de ahí se proyecten diferentes soluciones, ¿no? Pero ¿qué deben hacer? Pues bueno, supongo que cada ciudad tendrá sus problemas y la reactivación vendrá, pues supongo que cuando las restricciones desaparezcan, ¿no? El cómo será la nueva reactivación, pues bueno, pues todo eso está por venir
y el cómo nos comportaremos los usuarios, pues bueno, y los consumidores, pues bueno, habrá que verlo, ¿no? Muy bien, pues con esto yo creo que damos por finalizado. Si no, se anima nadie más, pues... Si no se anima ninguna pregunta... Lo dejamos aquí. Lo dicho, tenéis todo el informe en la web, que es mucho más extenso, con más casos, referencias, artículos, publicaciones para poder profundizar. Y bueno, pues es entero vuestro a partir de las 6, que ya estará disponible la descarga. Y agradeceros enormemente a todos los que habéis venido de forma presencial, porque anima mucho ver que poco a poco podemos, pese a las limitaciones, podemos retomar este tipo de iniciativas, y lógicamente también agradecer a todos los que nos habéis seguido a través de Internet, ¿no? Y eskerrik asko, muchas gracias, y ha sido un placer, y esperamos veros en próximas sesiones y en próximas presentaciones de informes. Gracias. Muchísimas gracias.